Hola chicos, bienvenidos a la octava clase ya de biología del programa intensivo de puntaje nacional. Lamento mucho la demora y el retraso en haber iniciado la clase, pero como les contaba, la verdad no tuve el tiempo suficiente para poder ensamblar bien la clase que íbamos a hacer hoy. El DEMREC mezcló dos clases, en rigor dos temas, que uno era antes exclusivamente el módulo electivo, ahora hay como un picoteo de ese tema y un poco de lo que era antes el módulo que entraba de ecología en el módulo común. Así que, bueno, a fin de cuentas, me alegro mucho de verlo. Esta es la última clase ya para los que van a dar otros electivos como química y física. Los que dan biología me van a seguir viendo por otras clases más, que vamos a profundizar lo que es la materia de tercero y cuarto medio. Bueno, me alegra mucho verlos. Espero que estén bien. Espero que tengan harta energía para esta clase. Yo la verdad estoy un poco cansado, pero sí tengo harta energía, me gusta harto hacerles clase y he visto muy gratamente que en el grupo que tenemos en Facebook hemos generado discusiones bien interesantes y eso realmente nos llena de orgullo a todos los que nos hacemos clase acá, que el ver el interés de los alumnos y ver que están estudiando y que pronto en realidad van a dejar de ser alumnos y vamos a ser colegas en algún instante o que nos vamos a encontrar por ahí en algún congreso o algo. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. La clase de hoy es una clase de ecología. Vamos a hablar de distintos temas. Algunos los vamos a hablar más rápido que otros, puesto que en realidad es un tema que se ve bastante y no es tan complejo. Que tiene que ver con los flujos de materia y energía. Posteriormente vamos a hablar acerca de relaciones interespecíficas, de las poblaciones y comunidades. Pero en términos sencillos, no vamos a profundizar mucho esto, puesto que se va a ver nuevamente en el módulo electivo. Y finalmente vamos a hablar de ser humano y medio ambiente. Lo que respecta al uso de recursos y ese tipo de elementos se ve más en el módulo lectivo, de manera que no lo vamos a tocar mucho en esta clase. Entonces, para partir hablando en términos sencillos, tenemos que, si vamos a hablar de ecología, tenemos que entender qué es la ecología y toda la razón. Muchas gracias. Felicito a Ronnie que está en el chat que me recordó que vamos a ver lo que nos queda pendiente de genética. Se me había olvidado por completo, así que denme 5 minutos. Vamos a hacer un switch para poder cargar lo que nos quedaba pendiente. Si es que lo encuentro. Déjenme. Denme un minuto para cargar la presentación y vuelvo. Ya volví. Que tengo mis clases en mi computador personal y tengo que pasarlas para que las podamos usar. Ahí está. Creo que, si bien lo recuerdo, habíamos quedado en lo que es la herencia legal, sexo y los pedigris. Ahí sí. Ya.
Entonces vamos a terminar de hablar bien rapidito de lo que son los pedigrees y la herencia ligada al sexo. Cuando hablamos de herencia ligada al sexo, hablamos de un tipo de herencia que está asociada al cromosoma X, particularmente recordando que el par sexual en las mujeres es XX, por lo tanto existe homología, y en los varones el par sexual es un XY, por lo tanto no existe homología. Entonces, lo interesante es que hay una serie de enfermedades que están asociadas o que se heredan a través del cromosoma X, por lo cual siempre se van a expresar en varones, y en las mujeres puede existir el estado de portador, puesto que puede existir la condición heterocigota. Si nosotros estudiamos la herencia de los genes asociados al cromosoma Y, hablamos de un tipo de herencia que se llama herencia holándrica, y cuando hacemos los cálculos, igual como cuando realizamos cálculos de codominancia, utilizamos superíndices indicando con letras minúsculas si la característica que estamos estudiando es recesiva, o si es dominante, una letra mayúscula, y siempre XX o XY. Entonces, hablando ya de pedigrees, cuando nosotros hablamos de pedigrees es una especie de mapa conceptual que el objetivo que tiene es facilitar el análisis genético de una determinada característica, viendo cómo o su patrón de expresión a lo largo de diferentes generaciones. Cuando vemos un pedigree tenemos que tener en claro algunos elementos, como por ejemplo, cuando vemos un cuadrado nos referimos a un varón, cuando vemos un círculo nos referimos a una mujer. Si este varón y esta mujer están unidos por una línea, significa que están casados o que tuvieron descendencia. Esta descendencia se va expresando hacia abajo, y todas estas líneas en horizontal representan las distintas generaciones. A saber, acá está el número 1 romano y así sucesivamente la segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Cuando vemos este cuadrado y este círculo en blanco, nosotros asumimos que la característica no se expresó en esa persona. Y cuando vemos que este círculo o este cuadrado está ennegrecido, asumimos que esta característica se expresó en esa persona. Hay algunos mapas que tienen un punto en el centro que representa el estado de portador y que generalmente no va a salir en la PSU de esa manera porque en realidad facilita mucho la interpretación. Y también existe una modalidad que hay una cruz sobre o una diagonal sobre el cuadrado o el círculo, y eso representa que ese individuo falleció. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a estudiar distintas formas de herencia, que es la autosómica dominante, la recesiva, es decir, son características que están asociadas al del cromosoma 1 al 22, y ligado a X de forma dominante, ligado a X de forma recesiva, y la holándrica. También les voy a mostrar un mitocondrial para que vean la característica. Básicamente, lo interesante es que cuando hablamos de características dominantes, siempre se va a expresar en ambos sexos, y ningún sexo es más propenso que otro a expresar la característica. Por lo tanto, el fenotipo va a aparecer en todas las generaciones, no se va a saltar generaciones, y cada persona afectada va a tener un progenitor que va a tener esta enfermedad o esta característica. Como pueden ver, hay distintas enfermedades que siguen un patrón autosómico dominante, como la acondroplasia, la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, que es la tipo 1, y la enfermedad de Huntington o la corea de Huntington. Como pueden darse cuenta, acá uno solo de los progenitores tiene esta característica, y que en este caso es la mujer, y se expresa inmediatamente en la segunda generación. Por lo tanto, casi siempre hay una probabilidad del 50% que los hijos hereden esta característica. En el caso de la autosómica recesiva, ambos sexos se afectan, igual que en la autosómica dominante. Sin embargo, da la apariencia como que esta característica se pudiese saltar generaciones. Por dar un ejemplo, puede que esta característica esté en mis abuelos, pero mis padres no lo tengan, pero nosotros sí lo tengamos, y mis hijos no lo tengan, y mis nietos sí la puedan expresar. ¿Ya? Algunos ejemplos de enfermedades autosómicas recesivas es la fenilcetonuria o fenilketonuria y el albinismo. Cuando hablamos de herencia ligada al sexo, que ya lo hemos visto que está asociada al cromosoma X, acuérdense que como los hombres tienen un solo cromosoma X, siempre van a expresar una característica que esté asociada al cromosoma X, mientras que las mujeres pueden existir en un estado portador. Si el alelo es dominante, se va a expresar siempre en mujeres y en hombres, pero si es recesivo, se va a expresar solo en hombres.
y solamente en las mujeres que son homocigotas recesivas para esa característica. Acá hay algunos ejemplos, como pueden ver, esta mujer es portadora y este es un hombre sano, y como el hombre aporta el cromosoma Y al determinar el sexo en la fecundación, todos los cromosomas X que tengan los varones de esta descendencia van a provenir de la madre. Por lo tanto, si la madre tiene una condición portadora, existe un 50% de probabilidades que el 50% de los varones tenga expresando esta enfermedad. Acá tienen otro ejemplo en que el hombre está afectado, que tiene un cromosoma X dañado, y el varón, en este caso, está sano. ¿Ya? Y la mujer es sana, pero acá todas las mujeres expresaron la característica. Esto significa que esta mujer probablemente era portadora de esta enfermedad. En el caso de la herencia mitocondrial, como ustedes ya saben y recuerdan de la clase de fecundación, en la fecundación, las mitocondrias que hereda la segunda generación y sucesivamente provienen de la madre. Por lo tanto, si la madre tiene una enfermedad asociada a una alteración genética mitocondrial, todas las generaciones van a tener esta enfermedad. Y aquellas mujeres que se casen con hombres sanos y tengan hijos, van a expresarle la característica a su descendencia. Y fíjense que este hombre que está afectado por esta enfermedad mitocondrial se casa con una mujer sana y tiene hijos con esta mujer sana, y todos los hijos están sanos porque el hombre no transmite las mitocondrias a lo largo de la generación. Obviamente en la herencia holándrica, obviamente los hombres son los únicos que expresan esta enfermedad porque las mujeres no tienen cromosoma Y. Y recordar que tiene pocos genes el cromosoma Y, y uno de los que más destaca es el gen SRY de Sex Region Y, que gobierna la diferenciación de las gónadas embrionarias hacia los testículos en los varones. Estos eran los ejemplos de pregunta de desafío, ¿no es cierto? Que no las vamos a hacer porque probablemente no vengan este tipo de preguntas. Y las mutaciones ya las hablamos en la clase anterior, así que con eso concluimos lo que estaba pendiente de la clase anterior. No sé si se entendió, ¿quedó todo claro? Ya, perfecto. Entonces, me alegro mucho que haya quedado clarito. No es tan difícil, es cosa de ir jugando es cosa de ir interpretando esto. Y el hecho es que ahora, antes de seguir comentándoles la clase de ecología per se, les voy a dar una mención muy importante, y que recuerden que los espíritus emprendedores, como muchos de ustedes, valoran los recursos que existen en su ambiente y en su ecosistema. Por lo tanto, los cuidan. ¿Ok? Entonces, Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores, y más información en umayor.cl. Entonces, ahora sí que vamos a darle con ecología. La ecología básicamente es una palabra, ¿no es cierto?, que significa conocimiento de la casa. Eco significa casa y logos es el conocimiento. Y es una rama de las ciencias biológicas que estudia a los seres vivos, su ambiente y la distribución de estos seres en el ambiente, y las interacciones y las afecciones que pueden tener estos organismos debido a oscilaciones entre el ambiente y el mismo organismo. Para entender qué es la ecología, tenemos que entender qué rol tiene la vida en el planeta donde vivimos, que es el planeta Tierra. Para ello, como ustedes podrán haber estudiado ya en física y en geografía y en otras ciencias, se habrán dado cuenta que siempre se habla de litosfera, hidrosfera, atmósfera, etc. Pero la biosfera, que es cuando nosotros, los biólogos, hablamos de biosfera, nos referimos a un sistema complejo que está formado por todos los seres vivos del planeta Tierra y el medio físico que los rodea. ¿Ya? Eso significa que la biosfera puede ser tanto parte de la litosfera, que es la parte, comillas, seca de la Tierra, la hidrosfera, que es la parte húmeda donde existen grandes volúmenes de agua, y la atmósfera, que es toda la parte gaseosa, ¿no es cierto?, de la Tierra.
Entonces, en general, también hablamos cuando tenemos el concepto de biosfera, tenemos que entender que hay una interacción muy fuerte y es una formación entre lo que es un bioma y los ecosistemas. Tenemos que entender esa diferencia para empezar a hablar más fino. Entonces, cuando hablamos de bioma, vamos de lo más grande a lo más chiquitito. Ya la biosfera es lo más grande que nosotros podemos catalogar en términos ecológicos. Y el bioma, que viene a ser algo más chiquitito, es una región de la biosfera que comparte clima, vegetación y fauna. Por lo tanto, comparte un medio físico o un medio abiótico, vegetación, ¿no es cierto?, que es una parte de los animales de los seres vivos que pueden coexistir, y fauna, que es la parte animal que puede existir en ese territorio. Para clasificarla, nosotros hablamos de biomas terrestres, que tienen que ver básicamente, que están ubicados en la litosfera, en los cuales se dividen, por ejemplo, en la selva tropical, las sabanas, ¿no es cierto?, las estepas, bosques, ¿no es cierto?, tundras, que tienen más que nada oscilaciones bien húmedas en cuanto a lo que es su clima, biomas marinos, que se dividen en oceánicos y litorales, dependiendo de la profundidad y la cercanía que tengan con la litosfera, y los biomas de agua dulce, que están básicamente las aguas que están en movimiento y las aguas que están fijas, a saber, las aguas lénticas y las aguas lóticas. Acá tenemos distintos ejemplos de biomas, como pueden ver son bastante diferentes y bastante característicos, ¿no es cierto?, en cuanto a su visualización. Por lo tanto, cuando ustedes visiten estos tipos de lugares, acuérdense siempre que estamos hablando de biomas y por eso encontramos distintas especies en los distintos biomas. No, es raro encontrar un cactus en una tundra y es raro encontrar un pino en el desierto. O sea, es básicamente así como se ve, ¿ya? Cuando hablamos de ecosistema, hablamos de un sistema más chiquitito que está formado por la unión de dos conceptos o de dos elementos muy importantes. Una es el biotopo, que es el lugar físico donde está ubicado este ecosistema, y su biocenosis, ¿no es cierto?, que es el componente vivo, el componente biológico que tiene el ecosistema. Los seres humanos en particular utilizan y pueden aprovechar los elementos que tiene un ecosistema. Por ejemplo, utilizando los recursos que provee el ecosistema para poder trabajar o para poder utilizar sus necesidades, como las aguas en la construcción de represas y cosas por el estilo, las maderas, los recursos naturales, etc. También no todo puede llegar a ser catastrófico indirectamente para los ecosistemas, y acá es donde se destacan elementos como el ecoturismo, la retención de agua, pero no con fines de producción de electricidad ni nada, sino que es como reserva de agua dulce. Laboratorios al aire libre, que es un concepto en que muchos científicos se meten a los ecosistemas, a los biomas en realidad, y instalan sus dispositivos para poder observar, para poder fotografiar y para poder estudiar mejor la dinámica de un ecosistema en vivo. En cuanto a la dinámica del ecosistema, hay que saber que es un sistema altamente complejo y altamente dinámico. Aquí hay que comprender que existe un flujo de materia y un flujo de energía dentro de un ecosistema. La energía que utiliza un ecosistema, y en general la energía que utiliza la Tierra, es una energía que, queramos o no queramos, proviene del Sol, y por otro lado, proviene de las reacciones que tienen lugar cerca de lo que es el núcleo terrestre. Básicamente acá nos vamos a referir de lo que es la energía proveniente del Sol. Para eso están construidos los organismos de la superficie. Esta energía solar es captada por organismos que se denominan organismos productores, que son capaces de transformar la energía lumínica en energía química. Y esta energía química es aprovechada por toda la cadena de consumidores que siguen más arriba, primarios, secundarios, terciarios, para poder obtener esta energía y transformarla nuevamente en distintas formas de energía química, de energía potencial. Esta materia, ¿no es cierto?, que es materia viva, los productores y todos los organismos que siguen, en algún momento de su vida, sus reacciones metabólicas dejarán de funcionar y su vida finalizará. Y todo este componente y este sistema complejo hecho de carbono y de otros elementos que están metidos en las biomoléculas que analizamos en la primera clase, son reintegradas al ecosistema a través de organismos que se denominan descomponedores, y así se obtienen nuevamente los constituyentes moleculares y los elementos para que la nueva vida pueda volver a nacer y pueda seguir el ciclo y la reutilización de la materia. Por otro lado,
También tenemos la fijación de lo que es materia inorgánica, como la fijación del dióxido de carbono, que también la realizan los productores y otras bacterias que son capaces de realizar la fotosíntesis. En síntesis, acá tenemos organismos que son autótrofos, que son capaces de producir su propio alimento sin necesidad de consumir otros organismos, y los heterótrofos que requieren consumir otros organismos. En algunos casos, casi siempre, el flujo de energía es unidireccional, porque es muy difícil que una planta pueda aprovecharse de un consumidor secundario. Además, con cada cambio de nivel trófico, que es lo que vamos a ver más adelante, hay una pérdida de energía en forma de calor. Por lo tanto, la energía que podría aprovechar un productor de un consumidor primario ya es ineficiente. Por lo tanto, en realidad, no se utiliza de esa manera. La pregunta que me hacen por el chat sobre cuál es el proceso que relaciona el origen, desarrollo y fin del ecosistema, en realidad es más del módulo electivo, pero es un concepto que igual vamos a tocar, que se llama sucesión ecológica, que es cuando existe, en palabras muy simples, la renovación de la biocenosis de un determinado ecosistema, que es, por ejemplo, lo que sucedió teóricamente con los dinosaurios. ¿Ya? Y obviamente un elemento importante de los ecosistemas es el nivel de biodiversidad que se define como la cantidad de especies diferentes que pueden coexistir e interactuar dentro de un ecosistema. Entonces ya les hablaba un poco cómo se organizan los organismos de un ecosistema. Existen los productores primarios, consumidores o productores, son simplemente consumidores primarios, secundarios y terciarios, los descomponedores, dentro de los cuales también podemos destacar organismos detrívoros. Para nosotros estudiar estos organismos, podemos organizarlos en cadenas tróficas y en tramas tróficas. Las cadenas tróficas, nosotros nos referimos básicamente a un orden lineal de niveles tróficos, como lo que está acá a mi mano izquierda, y las tramas son orden que están entremezclados de diferentes niveles tróficos y que es lo que predomina en la naturaleza. Acá tenemos ejemplo, esta es una cadena trófica, lo cual la lechuga en este caso obtiene toda su energía a través de la energía solar y de los nutrientes que pueden existir en la tierra a través de las raíces. El conejo se come la lechuga y obtiene la mayor cantidad de energía, ¿no es cierto?, y de material químico para poder funcionar. Este lobo o zorro, ¿no es cierto?, se puede comer al conejo y obtiene lo mismo, ¿no es cierto?, pero con una pérdida de calor que no es menor. Y finalmente este zorro se puede fallecer y los carroñeros obtienen nuevamente material a través de ellos y todo sigue una especie de ciclo, ¿ya? Y las tramas tróficas son estas redes, como pueden ver acá, que están bastante mezcladas, en lo cual el pasto, por ejemplo, que es el productor, no es alimento exclusivamente de una especie, sino que puede ser alimento de 3 especies, y cada una de estas especies tiene consumidores secundarios y terciarios respectivos que pueden mezclarse. Lo entretenido de estudiar lo que estamos hablando son las pirámides ecológicas, y esto es lo que va a esclarecer un poco el concepto de la dinámica de la pérdida de energía o la disipación de energía en forma de calor. Las pirámides son diagramas, ¿no es cierto?, que representan un determinado fenómeno ecológico, y generalmente nosotros utilizamos 3 para hablar de ecología. Una de las más frecuentes son las pirámides de número, que hablan de población, en otras palabras, y acá esta es la pirámide más importante que tienen que ver, que es una pirámide de número clásica, donde podemos ver que los productores son los organismos más abundantes en cuanto a número. Los consumidores primarios son menos, los secundarios menos aún, y los terciarios aún menos. Esto tiene una razón de ser que se la voy a dar enseguida cuando explique la otra, que puede llegar a ser engañoso, porque ¿qué pasa en este caso? En este caso, tengo un nivel primario, donde están los productores, en que el número de individuos es extraordinariamente chico. Sin embargo, en este caso el productor es un árbol, y el consumidor primario es una larva, y el secundario es un pajarito, y el terciario es un pájaro un poquito más grande, pero todos ellos caben en un árbol. Por lo tanto, no requiero un gran número de productores para que esta pirámide funcione, sino que se habla en términos de biomasa. Y eso es lo importante, porque la biomasa de los productores siempre tiene que ser más grande
en los niveles. ¿A qué me refiero? Siempre los productores tienen que tener una mayor biomasa que los consumidores primarios. Y los consumidores secundarios siempre tienen que tener menos biomasa que los primarios, y los terciarios o los superdepredadores tienen que ser muy pocos en relación a los otros. ¿Y por qué pasa esto? Porque en caso de los productores, si es que yo tengo muy pocos productores y tengo muchos consumidores primarios en términos de biomasa, el gran problema acá es que en algún minuto se va a generar escasez de alimentos, y eso va a transformarse en una capacidad de carga, va a falsear mi capacidad de carga de un determinado ecosistema, que es lo que determina uno de los determinantes del crecimiento poblacional, y va a desequilibrar tarde o temprano la pirámide, haciendo que los consumidores primarios disminuyan su número porque va a haber hambruna, y si disminuyen los primarios van a disminuir los secundarios, y si disminuyen los secundarios disminuyen los terciarios. Eso es la importancia de lo que son las pirámides de biomasa. Y de energía, que son las que son bastante interesantes, la energía solar, como les dije, es captada por los productores en su gran mayoría, y al consumir los primarios, los productores obtienen gran parte de esta energía, pero no toda. Aproximadamente, como dicen en el chat, aproximadamente alrededor de un 10% se disipa, hacia aproximadamente, no sé, no es tan poco, pero se disipa gran parte del porcentaje al siguiente nivel en forma de calor. Por lo tanto, los superpredadores o los consumidores terciarios al final aprovechan muy poca energía, alrededor de un 5% o menos incluso, de la energía inicial que contenían los productores. Y eso tiene una razón de ser. ¿Ya? Pasando a algo más rapidito, vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos. Esos son al final las dinámicas básicas de los ecosistemas que tienen que comprender para comprender lo que vamos a seguir hablando después. Vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos, que se definen como un movimiento de cantidades masivas de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y otros elementos que no los quise escribir porque terminaría hablando de gran parte de la tabla periódica, entre los seres vivos y el ambiente mediante una serie de procesos de producción y descomposición. Pongo el ciclo del nitrógeno siempre al principio porque el ciclo del nitrógeno es bien interesante. Recuerden que gran parte del aire que respiramos es nitrógeno. De hecho, la gran mayoría del aire es nitrógeno, como lo vuelvo a rectificar, alrededor de un 78%. Ese nitrógeno que nosotros respiramos, nosotros no lo podemos utilizar. Todo el nitrógeno que respiramos lo exhalamos. ¿Por qué no lo podemos utilizar? Entonces existe una gran cantidad de este nitrógeno atmosférico que puede fijarse a través de distintos métodos. Uno de estos métodos pensé que se me había caído. Uno de estos métodos es la fijación del nitrógeno a través de las bacterias fijadoras del nitrógeno, ¿no es cierto? Otra forma de fijar nitrógeno es la transformación y la conjugación de este nitrógeno a otras formas, ¿no es cierto? Como la fijación eléctrica y la fijación fotoquímica, que son se analizan más en química. Y la que vamos a analizar, y la que me importa en realidad, es la fijación biológica. La fijación biológica interviene, en términos sencillos, una serie de bacterias que van transformando el nitrógeno a formas que pueden ser utilizadas por los organismos, principalmente los productores. Estas bacterias participan principalmente de bacterias del género Rhizobium, que fijan el nitrógeno y lo transforman a distintos elementos, como por ejemplo nitratos, nitritos, amoníaco, y donde participan otras bacterias también que son importantes, como las nitrobacter, las bacterias del género Nitrobacter, y las bacterias nitrosomonas, que también son bastante importantes en lo que es la fijación del nitrógeno. Entonces, la formación de especies que son utilizables por los vegetales permite que el vegetal absorba a través de las raíces el nitrógeno que puede ser incorporado a las moléculas orgánicas, y este nitrógeno que está incorporado a las moléculas orgánicas, como ustedes ya saben, los ácidos nucleicos, ciertas moléculas que también contienen nitrógeno dentro del organismo, el óxido nitroso y otras más, grupos amino, las proteínas,
En fin, es un elemento bastante importante. Permite que si el productor lo incorporó, el consumidor primario lo incorpore, el consumidor secundario lo incorpore y el terciario lo incorpore. Por lo tanto, es bastante importante. Acá tenemos un mono más amigable del ciclo del nitrógeno. Como pueden ver, en el atmosférico existen bacterias que son las fijadoras del nitrógeno, que son del género Rhizobium. Otras que son capaces de generar amonio o amoníaco dentro del suelo. Y otras que son capaces de formar nitritos y nitratos. Y otras también que son capaces de transformar el amonio a formas utilizables. Las plantas lo que utilizan son nitratos. Por lo tanto, esto es bien importante para que después, como les decía, esta planta provea a los consumidores primarios y así sucesivamente en la escala. En cuanto al fósforo, el fósforo principalmente proviene de elementos que contienen sales de fósforo, que se encuentran en lo que es el suelo y las rocas. Estos movimientos de estos elementos, por la erosión, por el roce con agua, llega hasta lo que son los océanos, donde sedimenta, y esto alimenta una serie de elementos que existen en el suelo marino, que son utilizados por peces. Es como lo mismo que el nitrógeno, pero en escala oceánica. Y estos peces son comidos por una serie de organismos, ya sean terrestres o aves de biomas marinos, y a través de las deposiciones empiezan a incorporarse a través de guano, de las fecas mismas, con lo cual vuelven a llegar a los suelos y vuelven a incorporarse. Esta incorporación también se realiza a nivel de plantas, donde obtienen el fósforo para aprovechar principalmente en forma de grupo fosfato e incorporar a todas las moléculas que utilizan grupo fosfato. Ahora, el ciclo del fósforo no es muy raro que se lo pregunten, y el ciclo del azufre también, quizás en química, pero no en biología. En biología el que se pregunta es el ciclo del nitrógeno. En cuanto al ciclo del azufre, en términos bien sencillos, el acúmulo de dióxido de azufre en la atmósfera proviene de distintos elementos. Tanto de la respiración celular, que tiene como aceptor final de electrones azufre para formar hidróxido de azufre, que una vez que se oxida forma dióxido de azufre, o a través de la combustión, que genera formas de dióxido de azufre. Al conjugarse con agua se genera uno de los ácidos, que es el ácido sulfúrico, que precipita hacia lo que es hacia el suelo, y esto vuelve a alimentar de radicales, ¿no es cierto?, que son de azufre, el suelo, y vuelve a depositarse en distintos elementos que utilizan el azufre en sus metabolismos. Nosotros sí utilizamos azufre, pero en bajas cantidades. Recuerden que el azufre se incorpora a lo que es la cisteína, y eso genera la posibilidad de formar enlaces disulfuro, y eso permite la estructura terciaria de las proteínas. Por lo tanto, es un elemento bastante importante a considerar en aspectos biológicos. Y finalmente, hablando de cosas más simples, el ciclo del agua. Todo el mundo sabe que el agua puede moverse en términos de evaporación, en términos de congelación y en términos de sublimación progresiva o regresiva. Y en cuanto a su movimiento, tenemos distintas formas de agua en la naturaleza. Tenemos formas de nieve, tenemos lagos, tenemos agua subterránea y tenemos lo que es la hidrosfera en términos globales. Como pueden darse cuenta, la radiación solar calienta la hidrosfera, lo cual puede generar evaporación, y acá yo obtengo las nubes, y por cambios de presión y temperatura yo puedo generar que estas nubes condensen el vapor de agua, y con lo cual genero precipitaciones que pueden alimentar napas subterráneas y aguas subterráneas. Al igual que si estas precipitaciones se generan en lugares extremadamente fríos, puede dar origen a nieve, con lo cual se deposita agua congelada en las zonas de grandes alturas. Mientras que en el ciclo del carbono, y esto es bien importante, donde empieza principalmente la fijación del carbono que existe en la atmósfera, tenemos restos orgánicos y que pueden moverse o que provienen de la materia orgánica. Y en este punto de la materia orgánica tenemos que hablar dónde se incorpora el carbono. El carbono, recuerden que el proceso que lo puede fijar es la fotosíntesis. Por lo tanto, esta fotosíntesis fija el carbono, ¿no es cierto? Y recuerden que la fotosíntesis la pueden efectuar tanto las plantas como los organismos oceánicos, que
viven o que son autótrofos. Toda la materia biológica, tarde o temprano, va a fallecer y va a pasar a formar restos orgánicos que permanecen en los suelos oceánicos o en los suelos de la litosfera, con lo cual se descomponen y se pueden llegar a generar combustibles fósiles que se utilizan en todo lo que es el transporte y en la industria, con lo cual se libera dióxido de carbono nuevamente a la atmósfera. Y además, los organismos vivos que utilizan la respiración celular también liberan dióxido de carbono hacia la superficie. Y esto nuevamente a través de la fotosíntesis es fijado para poder volver a reutilizarlo. Entonces, en términos sencillos, en biología lo que a mí me importa que aprendan para la prueba son el ciclo del carbono, del agua y del nitrógeno. ¿Hasta ahí todo claro? Lo que pasa es que en los ciclos, como son ciclos, ¿no es cierto?, tienen mucha, y son biogeoquímicos, involucran mucha química, y también entra un poco también lo que es geografía y entender un poco el movimiento de estas cosas a través de distintos elementos. Por lo tanto, hay que darle un poco de vuelta y digerirlo un poco. Pero el más importante y el más biológico, ¿no es cierto?, es el ciclo del nitrógeno. Pero los otros también son importantes, ¿ya? Entonces, me alegro que vayamos entendiendo y ahora vamos a pasar a hablar de poblaciones y comunidades, que era un tema del módulo electivo. Antes en el módulo común no se hablaba de poblaciones y comunidades, pero este año sí se va a considerar dentro de lo que es el módulo electivo. Si bien lo vamos a analizar un poco básico y no vamos a hablar en profundidad de, por ejemplo, las estrategias de crecimiento K y las estrategias de crecimiento R y cosas que son del módulo electivo, vamos a hablar un poco de algunos detalles bien interesantes de las poblaciones y comunidades. Recuerden que los organismos unicelulares, como los organismos pluricelulares animales y vegetales eucariotas, se organizan en poblaciones y los animales y vegetales se organizan en comunidades, que es el nivel superior de organización. Los procariotas se organizan en colonias, que son generalmente clones. Entonces, ¿qué es una población en términos biológicos? En términos biológicos es un conjunto de organismos que son de la misma especie y que coexisten en un mismo espacio y tiempo, que comparten propiedades biológicas y que permiten el éxito reproductivo y el éxito ecológico de este grupo, y por eso este grupo se mantiene ahí. Hay distintos tipos de poblaciones que se clasifican básicamente en términos de cómo funcionan como organismos, y en ese tipo de aspectos tenemos las poblaciones gregarias, las poblaciones estatales y las poblaciones familiares, en términos sencillos. Las poblaciones gregarias son individuos que puede que no estén emparentados entre ellos, pero se caracterizan porque migran en general. Son organismos que tienen capacidades migratorias generalmente en términos de reproducción y en términos de abundancia de alimento. Por eso en este ejemplo aparecen las aves, ¿no es cierto? Las aves migratorias que pueden recorrer grandes distancias para poder reproducirse y para poder aprovechar el alimento. Y los peces, los bancos de peces. En cambio, las poblaciones familiares son poblaciones que sí tienen una relación de parentesco en los individuos que la componen, y particularmente se da en organismos que tienen una capacidad muy grande de generar un alto número de descendientes, como por ejemplo los ratoncitos. En las poblaciones estatales, y esto es bien interesante, se caracteriza porque en ella existen estratos y esto impide su vida de manera aislada. Esto es muy muy interesante y a mí siempre me ha llamado la atención en la naturaleza lo que sucede a nivel, por ejemplo, de las termitas. A nivel de las termitas existen distintos tipos de termitas que es muy llamativo mirar cómo funcionan y que en realidad uno dice, ya, son insectos y en realidad por eso no tendrían que tener niveles de organización, pero en realidad es sorprendente que puedan establecer estratos y que además funcionen de manera armónica. También, obviamente, no quiero dejar fuera las hormigas, que también son maravillosas,
Y a las abejas, que incluso tienen un tipo de lenguaje bien llamativo, que es un lenguaje como una danza, en los cuales pueden establecer distintos elementos. La diferencia en lo que me dicen por el chat, en que los humanos podrían establecer una población estatal, si bien es cierto, la raza humana, o el ser humano, en realidad no la raza humana, sino que el ser humano, puede establecer estratos, pero sin embargo estos son estratos socioeconómicos, no son estratos funcionales. Es decir, un ser humano que abandona esta población puede vivir perfectamente y puede formar otra población. En cambio, una termita obrera, si se va sola y no tiene las otras termitas que son morfológicamente diferentes y adaptadas para ello, fallece y muere, porque no puede trabajar sola. Hay también conceptos que tenemos que entender cuando hablamos de poblaciones. Una de ellas es el potencial biótico, que es la máxima capacidad que tienen los individuos de una determinada población para poder reproducirse en condiciones óptimas. Por otro lado, tenemos la resistencia ambiental, que son un conjunto de factores que impiden a una población que logren alcanzar el potencial biótico. En este aspecto de resistencia ambiental pueden ser factores que tienen que ver con biología, ¿no es cierto? O con propiedades propias, valiendo la redundancia, de la especie, o abióticos, en caso que no tengan nada que ver con la población en sí. Y por eso, en este aspecto es súper importante entender qué factores determinan el crecimiento de una población. Acá nosotros podemos hablar, por ejemplo, de un clima. El clima no tiene nada que ver con las dinámicas propias de la población, en lo cual tiene que ver la densidad de la población, tiene que ver también la cantidad de individuos que lo hacen dentro del mismo análisis de la densidad poblacional, la competencia que se puede generar en ello, la depredación que se puede generar también, y además otros tipos de factores como la escasez de alimentos, etcétera. Pero si esta población está en un clima que no tiene agua y que no tiene recursos para alimentarse, esa población va a dejar de crecer y tarde o temprano va a desaparecer. Por lo tanto, estos son factores que no son dependientes de la población en sí. Y esto es lo que me comentaban antes, que es la sucesión ecológica, que si bien lo vamos a ver en el módulo electivo, es parte del módulo electivo, es un tipo de evolución más que un fenómeno biológico. Y en términos sencillos es la sustitución de organismos en un ecosistema debido a la propia dinámica del ecosistema. Y acá tenemos una sucesión ecológica primaria que se da en terrenos que no tenían biomas previos establecidos, por lo tanto si se reemplaza el organismo que antes no existía, en realidad apareció un organismo que empieza a vivir en ese ecosistema, y eso es una sucesión ecológica primaria. Mientras que la sucesión secundaria tiene que ver con eventos catastróficos que ocurren en un ecosistema que tienen organismos que viven en él, que ocurren, y que estos organismos desaparecen y posteriormente vuelven a aparecer. Y un buen ejemplo es lo que pasó con los dinosaurios, teóricamente, en que la teoría más aceptada hasta ahora, no hay una mejor, que cayó un meteorito y eso generó un cambio tal en los ecosistemas que los dinosaurios no pudieron adaptarse a ello y se extinguieron, y le dio la oportunidad a organismos que estaban mejor adaptados o que lograron sobrevivir, como los mamíferos, y ahí comenzó a explotar la vida en torno a los mamíferos y los mamíferos lograron poblar la Tierra. Por lo tanto, eso es un término importante. También hay otro punto que tenemos que entender de la dinámica, de las poblaciones, es la dinámica de poblaciones según los patrones de crecimiento. Depende principalmente de un concepto que yo hablaba antes, que es la capacidad de carga, ¿no es cierto? Que es la cantidad de individuos de una población que un determinado biotopo puede llegar a soportar. Y esto tiene que ver con que si yo tengo, por ejemplo, una hectárea que tiene determinada cantidad de árboles frutales y yo pongo en ella 150.000 millones de animales que se alimenten de 100 zarzamoras, obviamente va a haber escasez de alimento en un determinado momento y eso me va a generar la mortalidad de un gran número de individuos, porque la capacidad de carga de ese ecosistema es limitada y yo estoy sobrecargando la capacidad de alimento que tiene ese ecosistema. Cuando hablamos de las curvas de crecimiento poblacional, hay que entender que hay una fase lenta, que es la primera, una fase logarítmica y una fase estable, que se forma un plató de crecimiento. Y existe una ecuación que es la ecuación de Verhulst, lo pronuncié mal al principio, que
demuestra la curva de crecimiento clásica de una población, en la cual intervienen distintos elementos como la capacidad de persistencia, que es una constante, ¿no es cierto?, propia de cada ecosistema, en la tasa de crecimiento como tal, el tiempo y el tamaño de la población. Como pueden ver, obviamente hay factores que dependen de otros, por eso acá en la ecuación podemos ver derivadas, y podemos ver que esto puede tender, podemos hacer un límite entre lo que es la variable tiempo, ¿no es cierto?, asociándolo a una progresión teóricamente infinita, en la cual interviene la capacidad de persistencia propia de la población, y por eso es un tipo de constante. Y es por eso que en este punto de la curva se genera una fase plató o una fase constante, en la cual si yo mantengo estas condiciones, esta K, ¿no es cierto?, en condiciones estables, donde todos los factores que intervienen en la dinámica de la población se mantienen constantes, el tamaño se va a mantener constante. No va a crecer ni va a disminuir, ¿ya? Y eso es cuando se alcanza la capacidad de persistencia de una determinada población. Ya las estrategias de crecimiento se las voy a mencionar, no las vamos a destacar mucho, que son las estrategias R y K. Esto no entra en el módulo común, ¿no es cierto?, pero es bueno que lo sepan. Hay organismos que utilizan una estrategia en la cual tienen muchas crías, porque las posibilidades de que estas crías lleguen a adultos son pocas y los cuidan poco, como por ejemplo los cocodrilos, las serpientes, etc. Y la estrategia K es todo lo contrario. Son pocas crías, pero hay un apego fuerte y hay un cuidado bien especial en ese sentido. Y los patrones demográficos, que son súper importantes, que son patrones dependientes, ¿no es cierto?, de la densidad poblacional, y que afectan tanto el crecimiento, o que generan el crecimiento o la disminución de una población. Y estos patrones son los siguientes. Cuando hablamos de natalidad, es un cociente entre los nacidos vivos y el tamaño poblacional total en un tiempo determinado. En rigor, es cuánta gente nace en esa determinada población. La mortalidad es cuánta gente muere dentro de esa misma población. La inmigración es la llegada de organismos que se incorporan a esa población, y la emigración es cuando organismos de esa población se van a otros lugares, haciendo que el tamaño disminuya. Por lo tanto, lo interesante acá es que si aumenta la tasa de natalidad, el tamaño total de la población va a aumentar. Si aumenta la tasa de inmigración, el tamaño poblacional va a aumentar. Por el contrario, si aumenta la tasa de mortalidad, el tamaño poblacional va a disminuir. Y si aumenta la tasa de emigración, va a disminuir también el tamaño poblacional. Cuando hablamos de factores o de patrones demográficos secundarios, son patrones que tienen que ver o con el número de organismos por una unidad espacial, por ejemplo metro cuadrado, lo cual se denomina densidad. Mientras que la distribución es cómo se ordenan los organismos en el tiempo. Y acá nosotros tenemos tres elementos que no son difíciles de aprender. Una de ellas es la distribución al azar, que es una distribución irregular, aleatoria, ¿no es cierto?, con recursos disponibles en toda su área. Por lo tanto, los organismos da lo mismo y no se van a agrupar en torno a algo, porque hay recursos en todo el entorno. No necesitan establecerse en un determinado lugar. En cuanto a la distribución uniforme, es una distribución ordenada. Y esto ocurre cuando la distribución o la dispersión de los recursos es escasa, o los miembros de la población tienen alguna ventaja de su espacio regular. Y acá podemos ver a todos los organismos agrupados de forma ordenada. Y la agrupada es la forma más frecuente de cómo una población se ordena. Esto obedece a una distribución, ¿no es cierto?, que puede llegar a ser heterogénea del medio y de los recursos, y por lo tanto los organismos se van a agrupar donde haya comida y donde haya mayor protección. Sin embargo, esto involucra un aumento de la competencia por los recursos. Ojo. Entonces ya llegó el momento de ir junto a la Universidad Mayor a nuestra pregunta desafío de la clase de hoy, que es bastante sencilla, pero para que vean más o menos de qué se trata.
La pregunta es del módulo del facsímil oficial del proceso de admisión 2015 del DEMRE, de la Universidad de Chile, y dice cuál de las siguientes opciones es un factor denso independiente que limita el tamaño de una población. Ahí aparecen factores, yo creo que me digan cuál de esos limita el tamaño de una población. Les doy 2 minutos para que la contesten y nos vemos a la vuelta para terminar lo que nos va quedando. ¿Ya? Ok, entonces vamos a obviamente responderla. Me alegro que hayan entendido y acá yo les voy a hacer una pequeña reflexión. No, después se la voy a hacer para terminar la clase. ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor denso e independiente que limita el tamaño de una población? Obviamente, si ustedes no saben cuáles son los factores densos dependientes que afectan el tamaño de una población, esta pregunta se les haría terriblemente compleja. Por lo tanto, acá simplemente ya saben que la depredación y competencia afectan los tamaños de la población. La mortalidad y natalidad son factores demográficos primarios, ¿no es cierto?, que afectan directamente el tamaño de una población. Y el clima, como les dije, es un factor ambiental, es un factor abiótico que generalmente afecta el tamaño de una población, pero no depende del número de individuos que la conforman. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa E, el clima. Well, vamos a seguir con la comunidad, ¿no es cierto? Con el concepto de comunidad, que esto es el espectro grande, ¿no es cierto?, de las poblaciones, un conjunto de organismos de todas las especies, es decir, son varias poblaciones de organismos diferentes que coexisten en un espacio definido que viene a ser el biotopo. Su distribución se determina por factores diferentes, a saber, son factores físicos, son factores climáticos, son factores biológicos. Particularmente la conveniencia de generar comunidades es principalmente la optimización de la protección y de utilización de recursos del biotopo. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Recuerden, como ahora ya hablamos de comunidades, ¿no es cierto? Vamos a empezar a hablar de la relación de los organismos entre ellos. Recuerden la definición
de ecosistema. Y cuando hablamos de relaciones entre individuos, obviamente si yo tengo en una comunidad, estos individuos van a compartir tiempo y lugar, por lo tanto se van a establecer relaciones entre ellos. Esta relación puede ser interespecífica, que son individuos de poblaciones o grupos o comunidades de especies diferentes, o intraespecífica, que son individuos de un mismo grupo y especie. Obviamente para la PSO es importante entender las relaciones interespecíficas, que se definen como interacciones que se dan lugar entre dos organismos de especies diferentes, y es importante el nicho ecológico que tiene cada especie en el medio ambiente, que se denomina, o que quiere decir el rol ecológico, como los consumidores. Las relaciones interespecíficas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Eso es importante denotarlo, y se simbolizan de esta manera. Hablamos de un más o un menos, un slash, un más o un menos, o un cero. Esto significa que yo estoy comparando cómo es la relación para un organismo y para otro. Puede ser que para uno se beneficie y otro se perjudique, para uno se beneficie y al otro no le pase nada. Como bien está escrito en el PowerPoint. Entonces vamos a hablar bien rapidito de esto porque no es complicado. Hablando de las relaciones interespecíficas positivas, existe el mutualismo, que es cuando ambas especies se benefician, y hay un tipo de mutualismo obligatorio y otro facultativo, como por ejemplo las flores, que gracias a los insectos logran fecundarse y generar semillas, y los mismos insectos que se benefician del polen que generan las flores. Si el insecto no va a la flor, no se logra fecundar, y si el insecto no come del polen, no tiene que comer. También existen el tipo de elementos de este tipo en una especie de hongo que crece sobre un árbol en particular, que se beneficia de una relación similar. Relaciones interespecíficas que son también bastante comunes, el comensalismo, en que una especie se beneficia, pero la otra en realidad le da lo mismo que esta relación exista. Y las rémonas son un buen ejemplo, que nadan alrededor de grandes depredadores marinos, que en realidad les da lo mismo, no se percatan que están cerca de ellos, y comen los restos de comida que van dejando los grandes animales. En cuanto a la protocooperación, es muy similar al mutualismo facultativo, porque ambas especies se benefician, pero no es obligatorio que exista esta relación. Y la simbiosis es una relación que tampoco es obligada, en lo cual hay una forma que es externa, que se llama ectosimbiosis, y una forma interna que se llama endosimbiosis. Básicamente, ambos se benefician de lo mismo. Y de las negativas, el parasitismo es cuando una especie se beneficia a costa de la otra, y todos los parásitos hacen esto, por eso se llama parasitismo la relación. Y de hecho, en general, a las personas, a los seres humanos que se aprovechan del otro y que están pegados a otro solamente para aprovecharse y que no le dan ninguna ventaja, también se llaman muchas veces en forma risible parásitos. O sea, uno molesta a los amigos cuando empieza a pedir comida constantemente, plata, etcétera, como para darle un poco de light a la clase. Y la depredación siempre es una relación en que uno se va a beneficiar y otro se va a perjudicar, porque hay una relación en depredador-presa. La presa siempre se va a perjudicar por la relación de depredación. Cuando hay más depredadores, hay menos presas, y viceversa. Y este gráfico es característico de la depredación. Cuando suben los depredadores, bajan las presas, y cuando suben las presas, cuando bajan los depredadores, empiezan a subir las presas, y cuando suben los depredadores, vuelven a bajar las presas. ¿Ya? Y las que son negativa es cuando dos especies compiten, por ejemplo, en el caso de la competencia, que es la relación negativa más característica, cuando dos especies compiten por algo, ya sea por un recurso alimenticio, por una hembra, ¿no es cierto? Ambas especies se dañan y se perjudican. Y en el caso del inquilinismo, que viene a ser en realidad no una negativa, sino que una positiva, un individuo se refugia, y este es como el cangrejo ermitaño, ¿no es cierto?, que encuentra una concha de caracol de mar vacía, ¿no es cierto?, en el mar, y se mete adentro y usa la concha de caracol para poder vivir adentro. Entonces se aprovecha. En resumen, acá tienen las competencias, las relaciones interespecíficas más frecuentes, las que tendrían que saber para la prueba.
Se las dejo ahí para que revisen el PowerPoint más rato. Y ahora vamos a terminar la clase hablando de ser humano y medio ambiente. Esta es la parte que me interesa que concienticemos en realidad sobre el medio ambiente, porque realmente y honestamente no sirve de nada saber biología y no sirve de nada saber distintas características que uno puede estudiar porque son interesantes o no, si es que no nos preocupamos del medio ambiente y que es el lugar donde vivimos al final. Por lo tanto, vamos a partir hablando de características que son únicas del ser humano. Y antes de hablar de las características únicas que son del ser humano, vamos a hablar de la diversidad, ¿no es cierto? Hablando justamente de ecosistemas, de biodiversidad y otros elementos. Recuerden que en general los espíritus emprendedores siempre buscan la diversidad, tanto en sus carreras profesionales que van a tener más adelante, como en las cosas que hacen. Antes estaban hablando de arte y que no podían estudiar arte porque en realidad es complejo el espectro en este país. Bueno, en realidad eso no es un limitante. Siempre uno puede ser artista aunque estudie una carrera, entre comillas, más del hemisferio izquierdo. Siempre es posible llevar varios caminos, siempre es posible hacer las cosas siempre que uno quiera hacerlo. Y eso es lo importante y por eso, por ejemplo, yo estoy haciendo clases acá, siendo que en realidad no soy profesor y no estudié para ser profesor. Entonces, pero me gusta hacerlo y quiero hacerlo y creo que me gusta mucho, por eso estoy acá. Por lo tanto, la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, características únicas del ser humano son varias, ¿no es cierto? Un mamífero superpredador, es el ser más poderoso del planeta, quieran o no quieran admitirlo, es el animal más poderoso que tiene el planeta Tierra en este momento. Es un potente agente geomorfológico, eso significa que puede modificar el medio ambiente a su voluntad. Es un homo faber, eso significa que es capaz de fabricar cosas. Es sumamente dependiente de la tecnología y de las cosas que fabrica. Acá no se alcanza a ver, voy a sacar un poquito esto. Tiene una orientación que es educación dependiente y es termodinámicamente desfavorable. Siempre hay que ordenar las cosas, siempre hay que construir donde no se puede construir, siempre hay que hacer cosas donde realmente no habría que hacerlas. Y todo eso gasta una cantidad de energía impresionante y no es para nada favorable desde el punto de vista termodinámico. El mejor ejemplo es en otoño, cuando tratan de recoger las hojas que están en algún lado, gastan mucha energía haciéndolo, viene un viento, una mínima brisa de viento, y se dispersan todas las hojas. Por lo tanto, ahí se puede ver el ejemplo termodinámico per se. Ya hablamos de las modificaciones ambientales. Es un mamífero superpredador porque es capaz de extinguir vidas, lo cual tampoco es favorable desde el punto de vista ecológico, y es el único animal que contamina, que es una tendencia sociocultural y una tendencia filogénica del Homo faber. ¿Ya? En cuanto a las modificaciones ambientales que hace el Homo faber, siempre hay que recordar que el Homo sapiens tiene una increíblemente alta capacidad para modificar el medio ambiente a su voluntad. Donde miren, el medio ambiente donde está el ser humano está modificado. Y esto incorpora distintos elementos como una modificación del biotopo, la eliminación de la biocenosis si es que es necesario, y la creación del biotopo humano. Ustedes, sin donde están, de hecho, no podríamos ver esta clase, ¿no es cierto? Probablemente porque nosotros necesitamos vivir en nuestro propio biotopo, porque a lo largo de miles de años hemos sido de esa naturaleza. Realmente, para los que han estado parados en una represa, es realmente una sensación incluso angustiante el poder que tiene el ser humano para poder modificar el medio ambiente. Las consecuencias termodinámicas de esto y las consecuencias ecológicas de esto, no me voy a pronunciar sobre ellas, prefiero dejarles la pregunta abierta para que cada uno vaya estableciendo sus propias respuestas. Y este mono que está acá arriba, también quiero que lo piensen un poco, esta balanza entre las cosas que están ahí. Cuando hablamos de la extinción de vida,
El Homo sapiens, ya dijimos que es la especie más poderosa que existe en el planeta Tierra, capaz de desaparecer vida y modificar la distribución de la vida. No hay ningún otro animal en el planeta Tierra que sea capaz de hacer eso. Ahora, ustedes en realidad se preguntarán qué perspectiva tengo yo o cuál es mi inclinación. Para hablar de qué es lo que yo pienso sobre esto, en realidad tendríamos que hablar, a mí me gustaría hablar, no sé, 12 horas de esto, que tuviésemos una discusión y que planteáramos nuestros puntos de vista. Yo tengo muy formada mi idea, con argumentos y con muchas otras cosas. Pero es importante destacar que no hay que caer en el cliché que tienen la mayoría de las personas sobre que el ser humano es lo peor que existe, sobre que el ser humano en realidad es una gente que tiene que extinguirse porque es pésimo para el planeta Tierra. Es una visión súper antinatural. O sea, seríamos, aparte de ser la única especie que contamina, la única especie que modifica el ambiente a su voluntad en grandes magnitudes, seríamos la única especie que quiere matarse y que no quiere sobrevivir. ¿Ya? Entonces, hay que tener una visión bien madura y bien inteligente, bien como científicos, ¿no es cierto?, con argumentos tangibles. Yo les hago esa pregunta, ¿un león es más poderoso que un ser humano? Acá muchos también van a cometer el error de decirme, es que el león es más grande y tiene colmillo, y si yo le saco todas las armas y le saco la ropa y dejo al ser humano en pelota frente al león, en realidad el león se va a comer al ser humano. Eso es un error y también es una falacia. ¿Por qué? Porque al igual que el león, que ha tenido sus miles de millones de años de evolución, invirtiendo en su masa muscular, invirtiendo en su fuerza, invirtiendo en técnicas de caza, invirtiendo en tamaño, invirtiendo en dientes y colmillos afilados, el ser humano invirtió todos esos miles de millones de años en desarrollar su inteligencia. Por lo tanto, todo el esfuerzo, en comillas, evolutivo del ser humano se permitió generar un cerebro que funciona de una manera totalmente brillante frente a cómo funcionan otros cerebros de la naturaleza, que son mucho más instintivos. Por otro lado, si me dicen le saco las armas al ser humano y queda inofensivo, yo les puedo decir, pero entonces cortémosle los dientes y pongámosle un relajante muscular al león. Porque si vamos a quitarle el arma al Homo sapiens, quitémosle la arma al león también. Por lo tanto, eso es algo interesante a plantearse. O sea, realmente el ser humano es un agente poderoso y es poderoso gracias a su inteligencia. Y su misma inteligencia es la que lo está llevando a cometer errores. Errores muchas veces manejados por la ambición y manejados por las grandes potencias humanas que existen en el planeta, donde está metido lamentablemente el lucro en muchas de las cosas que tienen que ver con ciencia y ecología en este momento. ¿Ya? Por lo tanto, también le hago la pregunta, ¿qué efecto puede tener para el ecosistema del Homo sapiens la desaparición del resto de la vida? Obviamente va a tener implicancias sobre nosotros y por eso, lamentablemente, los que nos damos cuenta de eso no tenemos poder para poder cambiar las cosas a nuestra voluntad de una manera realmente eficiente. ¿Ya? Obviamente les dejo esas preguntas planteadas para que se las hagan. ¿Qué repercusión puede tener en las pirámides tróficas esto? Ahora, hablemos de contaminación. En términos literales, ¿no es cierto? Y ya de libro, una contaminación es la alteración nociva de un medio natural como consecuencia de la introducción de un agente que no es de ese medio, causando inestabilidad, desorden, daño o un malestar considerable en un ecosistema. Recuerden que el ser humano es el único ser en el planeta que contamina. Ningún otro contamina. Ojo con esto. Volvemos a analizar algo que es paradójico. Los procesos que contaminan son termodinámicamente desfavorables. Las consecuencias de la contaminación es un daño en la biocenosis y el biotopo de otras especies, incluso de nuestra misma especie. Es decir, si ustedes supieran que en realidad los salmones que estamos comiendo están con unas cantidades de antibióticos enormes, ¿no es cierto?, frente a otros salmones del mundo. Si supieran que en realidad muchas de las frutas que comemos en realidad tienen sustancias, no estamos hablando del aspecto transgénico, sino que estamos hablando del aspecto de producción. Tienen muchas sustancias químicas que se han relacionado con el desarrollo de cánceres.
Si supieran la cantidad de sustancias que estamos respirando con cada inhalación en los que vivimos en ciudades grandes como Santiago y también en otras ciudades que tienen contaminación ambiental, como ahora está ocurriendo en Temuco y Osorno, etcétera, etcétera, realmente uno se siente y dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Ven? Eso es algo que uno tiene que pensar. Consecuencias, obviamente, están bastante claras. Obviamente hay contaminación química. El petróleo, ¿no es cierto?, es una contaminación importante en lo que son los derrames principalmente y en la combustión del mismo, y la radiación ionizante también es una forma de contaminación. Si yo altero un ecosistema, altero el biotopo, obviamente voy a alterar la proporción que existe en ese ecosistema de los animales. Por lo tanto, yo puedo generar biomagnificación de una determinada especie, y eso es lo que ocurre con los fenómenos, ¿no es cierto?, que ocurren particularmente en los litorales, el fenómeno del Niño y otras cosas más. Quizás me estoy confundiendo, pero estoy hablando del término de la proliferación de una microalga que hace que todos los mariscos, bivalvos, filtradores que viven en esa zona no puedan ser consumidos. Lo que ocurrió también en las costas, que aparecieron las blue jellyfish, que vivían en las costas australianas y otras más, que aparecieron en Chile, y eso ocurre por aumento de la temperatura de los océanos. Por lo tanto, eso es importante considerar. El calentamiento global está generando también que alteremos la capa de ozono, y si alteramos la capa de ozono, obviamente aumentamos los índices de radiación ultravioleta y aumentamos la incidencia de una serie de cosas que tienen que ver con el impacto de radiación ultravioleta. Además, si contaminamos los océanos, también acidificamos los océanos de alguna u otra manera, y eso también, el cambio de pH altera totalmente el equilibrio que existe. Y así, la alteración de la biodiversidad, la alteración del crecimiento de productores, la generación de suelos infértiles y la lluvia ácida son solo algunos de las manifestaciones de la contaminación humana. En cuanto a la lluvia ácida, como fenómeno como tal, también se analiza en química, lo vamos a analizar también en biología. Se define como la precipitación de agua que atrapa una serie de gases tóxicos que se encuentran en la atmósfera, formando ácidos y precipitando hacia lagos, hacia bosques, hacia edificios, hacia nosotros mismos, etc. Estos gases generalmente son ácido nítrico y ácido sulfúrico, que obviamente genera ácidos de pH entre 3 y 5, no son tan concentrados tampoco, y esto obviamente altera el pH de los suelos, el pH de los lagos, altera también la flora y fauna que exista en la litosfera donde ocurra esta lluvia ácida, y estos gases claramente se generan desde lugares de combustión industrial, como por ejemplo las centrales térmicas. Y hablando del efecto invernadero, y que me preguntan también de la capa de ozono, el efecto invernadero es un efecto que se caracteriza, ¿no es cierto?, en términos físicos, como una reflexión parcial de la radiación solar que llega al planeta Tierra, siendo un pequeño porcentaje retenido dentro del planeta. En planetas, por ejemplo, como Venus, existe un efecto invernadero que virtualmente es total, y eso es lo que genera que la temperatura media de Venus sea alrededor de los 470 grados Celsius, que es casi el doble de lo que aguanta un horno convencional de una cocina. Acá, por suerte, tenemos un tipo de efecto invernadero que permite calentar el planeta y reflejar la mayor parte de la energía que viene del Sol para que no tengamos un planeta con esas temperaturas. Ahora, ¿cuál es el problema? El efecto invernadero depende, entre otros, de gases que permiten que este efecto ocurra. Y dentro de los gases, ¿no es cierto?, que se ha estudiado que afectan el efecto invernadero, está el dióxido de carbono y el metano. Y acá podemos darnos cuenta que el dióxido de carbono ha ido aumentando desde sus mediciones alrededor del año 1980 hasta el 2004, que es donde llega este gráfico. Por la pendiente podemos adivinar que debemos estar por acá, en el 2014. Y el metano también ha ido en aumento, pero ha sido controlado un poco más. Por otro lado, también acá tenemos unos gases, ¿no es cierto?, que se denominan
Bueno, se me olvidó lo que significaba CFC. Siempre me acordaba cuando estudiaba química. Ahora ya no me acuerdo, pero sí. em, Clorofluorocarbono, creo que era algo así. Si me pueden ayudar ustedes, en realidad mejor. Que venían y se usaban como propelentes de aerosoles. Y se dio cuenta que los CFC interferían en la regeneración del ozono que existe en la atmósfera. Y esto permite, o esto impide en rigor, recuperar el ozono que se va perdiendo producto del uso del ozono. El ozono eh, cuando impacta las moléculas de ozono, se rompe el ozono y después el ozono tiene que volver a establecer. Y esa vuelta a restablecerse es lo que impiden los clorofluorocarbonos que están ahí. Agradezco también los que me están ayudando por el chat. Uno siempre necesita un torpedo. Uno se olvida de varias cosas después de los años. Ya hablamos de los planetas, ¿no es cierto? Esto es lo que les decía de los clorofluorocarbonos. En rigor, HFA significa heptanofluoroalcanos. ¿Bien? Porque esos son en realidad lo que se están usando en los aerosoles, por ejemplo, los aerosoles médicos. Ahora, si aumenta el efecto invernadero, sube la temperatura media del planeta, los océanos se van a calentar, lo cual va a alterar el bioma marino, el volumen de las aguas va a aumentar por la fusión de los polos, y se alteran las pirámides tróficas con todo esto que está ocurriendo. Y finalmente, les quiero comentar un poco acerca del reciclaje. Hablando en términos de definición de reciclaje, es un proceso físico-químico que tiene que ver con someter una materia que ya se usó para un determinado fin, para obtener la materia prima y fabricar nuevos elementos a partir de esas mismas cosas que ya no utilizamos. Existe un principio de las 3 R's, ¿no es cierto?, en cuanto a protección ecológica, que tiene que ver con reducir el volumen de basura que estamos generando, con reutilizar lo que fabricamos y reciclar, que al final es lo que une todas estas cosas. ¿Cuál es el camino inevitable de la especie humana si estamos como estamos? Nosotros dependemos mucho del ambiente artificial que estamos fabricando. ¿Qué pasa si en algún determinado instante el petróleo se termina? ¿O qué pasa si en un determinado instante la contaminación que tenemos alcanza tales niveles que las incidencias de enfermedades mortales ya no van a ser posibles de controlar? ¿O qué pasa si es que en realidad nuestro ambiente artificial va a alterar de tal manera los naturales que ya no vamos a poder seguir viviendo porque, queramos o no queramos, dependemos de energía de formas naturales? ¿Qué pasa si alteramos las pirámides de biomasa? ¿Qué va a pasar con los consumidores primarios, secundarios y terciarios? ¿O qué va a pasar con los consumidores, con los productores? Recordemos que nosotros dependemos de oxígeno y si nosotros eliminamos los productores, obviamente la tasa fotosintética mundial va a disminuir y eso va a disminuir los niveles de oxígeno y podría tener repercusiones más adelante. La extinción de especies obviamente altera las cadenas tróficas. Por lo tanto, nosotros no lo hemos llegado a ver porque en realidad se han extinto especies que no tienen un rol tan categórico en lo que es el equilibrio ecológico. Aparte, la naturaleza es muy inteligente. Por lo tanto, la extinción de una especie no va a determinar que la naturaleza deje de funcionar como funciona. Y el ser humano tiene una especie de principio de autodestrucción. Eso es lo que en realidad... yo me río cuando ustedes me están escribiendo en el chat que odio a los humanos, pero en realidad no es tanto que odie a los seres humanos, sino que es una crítica en realidad a cómo uno actúa. Yo también actúo de esa misma manera, pero hay que tener una capacidad de hacer un overview y poder salirse del plano donde uno está y mirar lo que uno está haciendo. Porque si no, uno nunca va a cambiar y se va a enredar en situaciones y eso se aplica a todos los conceptos de la vida, los problemas amorosos, problemas familiares, etcétera. Uno tiene que ser capaz de salir de donde está y mirar la situación con altura de mira, ¿ya? El tema de la medicina, sobre todo, que es donde más me desenvuelvo, el tema de ver cómo los pacientes necesitan que les den remedios, cómo los pacientes empiezan a manejar sus enfermedades solos y después llegan con un desorden tremendo en cuanto al uso de las terapias. Y entre muchas otras cosas, o sea, el consumo de comida preparada, instantánea, por no querer cocinar o por no querer usar recursos naturales, el tema de no reciclar y botar basura,
es realmente hay una serie de cosas que uno puede analizar y cambiar. Reciclar no cuesta nada, o sea, no van a invertir gran cantidad de plata en comprarse 3 tarros diferentes y empezar a separar y empezar a utilizar lo que ustedes no, lo que ustedes votan, ¿ya? Entonces, a lo que los invito en realidad es a hacer conciencia. ¿Cuánto ATP gastan en recoger la basura que no es de ustedes? Yo por lo menos lo hago. Yo si veo basura y que me molesta, en realidad la recojo y la boto. ¿Cuánto esfuerzo invierten en separar la basura para reciclar? ¿O cuántos segundos de potenciales de acción nerviosos invierten en pensar en otras especies biológicas además de ustedes mismos? Eso, cuando ustedes lo logren, van a querer y van a amar la biología como la amo yo. Y por eso me gusta tanto la biología, porque no es solamente una ciencia que me memoricé y me tuve que aprender, sino que es una ciencia que involucra la dinámica de la vida donde nosotros somos parte. Por lo tanto, a lo que los invito es a que tienen que cambiar y que tenemos que cambiar como especie ahora. No tenemos que esperar a que ya no tengamos océanos que tengan un nivel ecológico adecuado, que ya no tengamos nieve o que ya no tengamos agua dulce, sino que hay que cambiar ahora. Bueno, entonces esa fue la clase de ecología y sociedad y que vimos poblaciones, relaciones interespecíficas, vimos harta materia. Hemos terminado el módulo común, ¿ya? Lo interesante acá es que les quiero hacer un recuento de todo lo que hemos hecho a lo largo de estas 8 clases y destacar algunas cosas que me parecen importantes. La clase 1 que hicimos al partir era de introducción a la PSU de generalidades del mundo celular. Esa clase es recomendable que estudien, sobre todo que es súper importante entender las biomoléculas y las cosas esenciales y básicas de cómo funciona una célula. Y también ahí está la introducción a la PSU de ciencias, donde están los porcentajes, donde está cuánto entra de cada tópico, donde está cómo está distribuida, el temario, etc. La clase 2 fue de metabolismo celular, donde hablamos principalmente de la respiración celular en términos generales, porque no está preguntada en el temario como tal, pero sí hablamos de fotosíntesis y detallamos harto la fotosíntesis y los factores que la pueden modificar. En la clase 3 hablamos de reproducción celular, mitosis, meiosis, hablamos de la regulación del ciclo celular y hablamos de la carcinogénesis y las características del cáncer. La clase 4 se dedicó principalmente a analizar las variables de una investigación o de un proyecto científico y hablamos de los gráficos en biología, cómo se usan, cómo se interpretan y cómo tienen que enfrentarse a los gráficos que les aparezcan en la PSU. Les recomiendo volver a verla para que no les pase y no se caigan en los gráficos que salgan. La clase 5 fue de hormonas y salud endocrina, en que hablamos principalmente del sistema endocrino, de cómo funciona, la diferencia entre hormonas peptídicas y esteroidales, y hablamos de salud endocrina, de algunos de los problemas de salud endocrina principales, diabetes, hipotiroidismo, el uso de los anticonceptivos, etc. La clase 6 hablamos de sexualidad humana y de hormonas sexuales, hablamos de las etapas de crecimiento de un ser humano, vimos lo que es fecundación, desarrollo embrionario, vimos también mucha materia, hablamos de métodos anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual y también vimos el actuar de la progesterona, la testosterona y de los estrógenos. Y finalmente, la clase 7, vimos genética clásica, vimos los mecanismos de herencia, el concepto de gen, vimos cómo se resuelven los problemas de genética mendeliana en términos del monohibridismo, dihibridismo, vimos las leyes de Mendel y cuando no se cumplen, hablamos de los genes ligados, ¿no es cierto? Y terminamos de ver pedigrees, herencia ligada al sexo, y eso ya más o menos quedó más o menos clarito. Y hoy vimos la clase que es flujos de materia y energía, poblaciones y humano y ambiente. Con esto terminamos el módulo común. Estas 8 clases espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Traté de ser lo más conciso y resumido posible para que pudiésemos abarcar tal cantidad de clases. No olviden complementar todas estas clases con el material que está en la plataforma que les pueda servir para preparar la PSU. No todas las guías entran porque obviamente estábamos adaptados al temario antiguo. Y bueno, muchas gracias por haber estado en estas 8 clases, a los que estuvieron siguiéndome, a los que participaron de las discusiones de Facebook.
para complementar siempre el conocimiento. Este PowerPoint se va a subir. El profe Nico no lo tiene todavía porque lo tengo en mi pendrive, por eso más tarde se va a subir. La clase también va a quedar grabada para que la revisen. Y eso, les agradezco mucho el haber estado conmigo. A los que se queden en biología los vamos a seguir viendo en la próxima clase de homeostasis. Y a los que no, les deseo mucha suerte en sus electivos. Y obviamente nos vemos probablemente en una clase extra al final de año donde vamos a resolver todo el facsímil de la PSU, el que se hizo de modelo. ¿Ya? El módulo electivo empieza el próximo miércoles con la clase 9, que vendría a ser de homeostasis, creo, y de la formación de la orina y el funcionamiento de los riñones. ¿Ya? Así que eso, les agradezco mucho, muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Obviamente a los que den otros electivos y quieran ver las clases, están cordialmente invitados a participar. ¿Ya? Eso, me despido, que estén muy bien, mucho éxito, estudien, por favor, y eso, pues, que les vaya bien. Chao, chao.